bienvenidos. Esto es Verdad Consecuencia. Muy buenas noches a todos. Así es, estamos. Hoy acá y tenemos una pregunta que yo te quiero hacer a vos. ¿A vos te importa la reforma? Cuando te hablan de reforma judicial, que el gobierno te está hablando y te va a hablar mucho de reforma judicial, ¿te importa? Yo estoy muy tentada a pensar que te da ganas de apagar la tele, de decir, eso no me importa, eso está lejos de mí. Pero te pido que te quedes ahí, ¿sabes por qué? Porque hoy es cierto que en Argentina hubo 121 muertos por coronavirus, 4.890 contagiados, que lo que más te asusta a vos, a mí, a todos, es enfermarnos, es la inflación, es la inseguridad, es un montón de cosas y tenés razón. Pero ¿sabes por qué te pregunto si te importa la reforma judicial? Porque escuchá este dato que yo te voy a dar. En Argentina, solo el 2% de las causas de corrupción llega a juicio y solo el 1% tiene condena. Este dato, que es producto de una auditoría que publicó el diario La Nación, es tremendo. Te estoy diciendo que de todos los hechos de corrupción investigados en la Argentina, solo el 2% tienen un juicio y el 1% tiene una condena. ¿Y sabes qué? En Argentina, para que el condenado vaya preso, no tiene que tener solo la condena. Tiene que tener revisión de condena y segunda revisión de condena. Eso es lo que permite que, por ejemplo, Amado Boudou, que está condenado y tiene una confirmación de la condena, como le queda otra instancia más, ahora está en su casa mirando la tele o haciendo lo que quiere en una prisión domiciliaria, a pesar de que está condenado con condena firme. Es esta justicia y esta política de la que a mí me interesa hablarte hoy. Vos lo viste, yo lo vi, vimos cómo los hombres que le sacaban la plata a Lázaro Báez del país lo contaron en la justicia. Vos viste al hijo de Lázaro contando esa plata en la máquina de contar billetes en la Rosadita. Vos viste cómo sacó 65 millones de dólares de la Argentina Lázaro Báez y cómo se convirtió desde el 2003 en adelante en un hombre que no tenía prácticamente patrimonio, a un hombre que hoy tiene 250 millones de dólares de patrimonio y que también está a punto de irse a su casa. 7 años hace que vos viste todo eso en televisión, la historia de Lázaro Báez, que ahora finalmente está en juicio. Es un éxito, es uno de los pocos casos que llega a juicio. Lleva 2 años el juicio, seguro que no termina este año, y esa es la justicia que tenemos. Esa es la justicia que el gobierno ahora quiere reformar. Es una justicia con justicia y política, y es la justicia de la impunidad. Y la impunidad nos interpela a todos. Por eso para mí es importante que te quedes y que sepas que vamos a hablar de reforma judicial. Porque el gobierno está en una encrucijada. Este gobierno, en el medio de la pandemia, decidió mandar la reforma a ese fuero, al fuero que juzga las causas de corrupción. Y es una encrucijada porque es un gobierno que tiene entre sus integrantes a Cristina Kirchner, que está siendo juzgada y tiene que ser juzgada, porque la discusión por la justicia es que tiene que haber juicios, que los tiempos de los juicios los tiene que manejar la justicia del modo correcto. Te voy a decir esto: Otesur, los sauces, cuadernos de las coimas, la causa del correo, el espionaje ilegal, todos tienen que tener un juicio. ¿Puede un gobierno con esta condición sanear la justicia? ¿Se puede dar esta discusión sanamente? ¿Esta encrucijada tiene solución? Te voy a dar un ejemplo mínimo básico. El gobierno te lo va a anunciar el miércoles, la reforma, el proyecto de reforma del Foro Federal y otras cosas más, y te va a anunciar una comisión que va a buscar profundamente sanear varios de los problemas que yo te acabo de mencionar. Esa comisión son 11 personas. Una de ellas es un jurista de los más prestigiosos de la Argentina. Se llama Alberto Beraldi, pero ¿sabes qué? También es el abogado de Cristina y de Cristóbal López. Entonces tenemos esta pregunta: ¿hay impunidad detrás de esta reforma? Hoy lo va a responder una de las personas que más sabe de esto, que más estuvo detrás de esto en el gobierno. Es una mujer y se llama Vilma Ibarra y va a estar hoy en Verdad Consecuencia. Te hago la pregunta de nuevo: ¿hay impunidad detrás de la reforma? Te la vamos a contar hoy, acá, en Verdad Consecuencia.
semana de esta nueva cuarentena escalonada. El domingo se cumple el periodo fijado para esta nueva etapa y tenemos un día con enorme cantidad de casos, pero con una novedad, que en la ciudad de Buenos Aires, si bien todavía estamos en un número alto, están por debajo de los últimos días. Y en la provincia de Buenos Aires, un escenario totalmente distinto donde hay una suerte de disparado de aumento de los casos. Este comportamiento de las curvas en la ciudad y en la provincia que hacen a la región metropolitana, a la región del AMBA, es el que van a estudiar, el que van a discutir y van a empezar a pensar el miércoles en una reunión el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y Axel Kicillof. Hablaron hoy temprano a la mañana y acordaron encontrarse el miércoles. Todavía faltan los detalles de si será en La Plata, si será en la ciudad de Buenos Aires, si va a participar o no el presidente, pero tienen que empezar a pensar por dónde va a seguir la cuarentena en la región del AMBA, que sabemos que todavía no termina, mucho menos conociendo estos números de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, acá una salvedad. Si bien la provincia y la ciudad coordinan las acciones, esto no quiere decir que en los dos territorios sea exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires considera que le queda toda esta semana, que estamos arrancando hoy, y la semana que viene para pasar lo peor, digamos, y que ahí los casos deberían empezar a bajar. La provincia de Buenos Aires, en cambio, viene un poco más demorada. 2 o 3 semanas por detrás son las estimaciones. ¿Qué va a pasar en la región del AMBA? ¿Cómo vamos a seguir a partir del lunes que viene? Es algo que empiezan a conversar, el miércoles en esta reunión que les contaba recién el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y estamos acá, bueno, nada menos con alguien que puede respondernos todas estas preguntas que nos estamos haciendo, que es Fernán Quirós, lo están viendo ahí en pantalla, es el secretario de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Es un momento donde hablar de futuro es casi imposible. Estamos viendo en un presente continuo, pero todos necesitamos un poco de futuro. ¿Qué podemos esperar a partir de la semana que viene de nuestras vidas, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo diría que la mejor manera de construir el futuro es concentrarnos en tratar de transitar este presente de manera apropiada, ¿no? Como bien decían recién ustedes, la curva de casos de la ciudad de Buenos Aires está relativamente estabilizada. Es una curva madura, eso significa que no necesariamente va a descender, pero probablemente se puedan mantener estos valores y luego empezar a decaer. Sí, solo sí somos capaces de mantener las actividades que tenemos que mantener. Entonces acá el secreto está madura en tanto y cuanto podamos sostener el comportamiento social y el acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía en qué cosas vamos haciendo cada semana. Sí. Y esto lo digo especialmente porque estamos en un punto todos muy cansados, a la gente le cuesta sostener un poco las medidas, pero necesitamos todavía un par de semanas sostener las medidas que vamos proponiendo. Quirós, ¿tiene el gobierno de la ciudad una manera de controlar que la gente cumpla con ese distanciamiento? No voy a decir distanciamiento social, voy a pensar en una etapa en la que quizá podamos ver a la familia, podamos ver a los amigos, que esperemos que no esté muy lejos, en un distanciamiento físico, o sea, que podamos hacer esto, pero con las personas, no digo que no tengamos aprecio por usted, pero con las personas, que yo, con la familia, con los amigos, que hace uno mucho que no ve. Claro, yo diría así, todos sabemos que todavía estamos en el peor momento, tenemos la mayor intensidad de casos en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual nos quedan todavía unas semanas para cuidarnos. Ahora, ¿qué significa cuidarse? Sabemos perfectamente bien que los espacios abiertos son más seguros que los espacios cerrados. Sabemos perfectamente bien que hacer actividad física en la calle es bastante seguro. Y sabemos perfectamente bien que adentro de una oficina, de una casa, de un quincho, de un lugar para encontrarse, es mucho más peligroso. Entonces yo diría, lo que hemos aprendido hasta ahora, que pocas personas con distanciamiento y barbijo en el espacio público son lugares relativamente seguros. E invitamos a todo el mundo que si tiene alguna necesidad imperiosa de encontrarse, que salga a caminar. Que se pongan a 2 metros de distancia y salgan a caminar juntos a la noche, como todo el mundo tiene derecho a hacer. Pero que no se encuentren 6, 8, 10 personas en una casa, sobre todo, menos todavía a comer, porque típicamente te tenés que sacar el barbijo. Hay mucha exposición en las comidas, es donde ocurren los contagios, ¿no? Pero ¿y esto de los círculos, por ejemplo, en las plazas que vimos en otras ciudades del mundo, eso podríamos pensarlo para la ciudad? Decididamente sí, van a ser los pasos que vengan. En la medida que veamos que la curva se estabiliza y el R se pone en 1 o debajo de 1 y nosotros podemos seguir andando con las etapas, las etapas que vienen van a pasar por allí. Ahora, lo que usted está diciendo, porque si tomamos lo que nos dicen las normas hasta hoy, es que pasaron 4 meses ya de que empezó la cuarentena. Sí. En rigor, nadie puede ver a sus papás, por ejemplo, si viven a más de 500 metros de su casa, ¿no?
Yo diría, así es al día de hoy, pero también se puede hacer que si necesita ver a sus padres, sobre todo si los padres son menores de 65 años, ¿no? Del grupo de menos riesgo. Si necesita ver a sus padres, perfectamente puede, barbijo, caminar por el espacio público entre las 6 de la tarde y 10 de la mañana, manteniendo 2 metros de distancia de ancho, mientras camina. Eso es lo que todo el mundo puede hacer. Lo que no debería hacer es irse con los chicos a la casa del padre y quedarse a la tarde a tomar unos mates con él. Eso es lo que no debería hacer. El fin de semana que fue ayer, el Día del Abuelo. Supongo que ustedes sabrán que hay un montón de familias que se juntaron, nietos y abuelos. ¿Cuánto les asusta que eso pase? A nosotros nos preocupa y mucho. Por eso lo que nosotros, porque cómo lo venimos viendo, lo venimos observando cuando una persona se enferma, le hacemos una investigación epidemiológica de cómo se enfermó y qué contactos estrechos tuvo los últimos días. Y en ese diálogo aparecen un montón de situaciones. Entonces, por eso yo vengo comentando hace más de una semana. Estamos todo el día discutiendo si el comercio de cercanías, si la actividad de caminata nocturna tiene algún riesgo, pero de lo que más riesgo tiene, que es cruzar familias, amigos, dentro de un domicilio cerrado, es lo más peligroso de todo. Entonces nos preocupa y mucho, y por eso decimos, si no podemos más, busquemos alternativas más seguras. Una alternativa segura es salir a hacer una actividad física nocturna con tapabocas. Eso se puede hacer. Y se puede hacer en un horario más o menos temprano. O sea que en realidad nos está dando una novedad, porque todos creíamos que no había manera. Si uno sale, te puedes encontrar con tus seres queridos en estos horarios recreativos, donde la distancia tampoco importa tanto, lo que importa es el aire libre y los cuidados, ¿no? Y sin detenerse, ¿no es cierto? Lo que está permitido es 6 de la tarde a las 10 de la mañana. Camine, señora, camine. Exacto, le voy a preguntar esto porque a mí me parece una pavada, pero me intriga. Yo uso mucho el parque público con los hijos. Bueno, ahora se ha abierto todos los días, pero sábados y domingos. Vos te vas al Parque Saavedra, estás con la misma familia con la que vivís adentro de tu casa, pero te sentás. Es un picnic. Sí. Te sentás. No te digo, además haces un picnic. Pero no, viene la policía, la guardia municipal, a pedirte que te pares. Son voluntarios, sí. Bueno, que circule. Pero circules. Analicemos un poquito eso porque es Sí. un buen punto. Hay un montón de normativas que el gran problema que tienen es que vos disponés la normativa y luego las normativas se degeneran por sí. La aplicación de la normativa se degenera en la misma aplicación. Pero si vos me dijeras, mira, voy a ir con los mismos convivientes que tengo en la casa y voy a ir a un parque público, me voy a quedar quieto allí, es el mismo riesgo que estar en tu casa o menos. Porque estás, pero estás con gente que convivís, con lo cual ahí no hay riesgo. El punto es que eso rápidamente pasa a... Vienen familias amigas. Eso, y luego vienen un grupo de amigos y luego compartimos el mate y luego pasamos tal cosa. Entonces, el tema acá es, como siempre, es construir ciudadanía. Y la construcción de ciudadanía significa que cada uno de nosotros, el gobierno y la gente, todos juntos vamos aprendiendo cada día cómo podemos hacer las cosas seguras. Lo que sí está claro que no es seguro es encontrarse en una casa a comer un asado, a cenar o a pasar una tarde con familias cruzadas. Eso no es seguro. Si yo me junto, con Luciana no porque trabajo, pero supóngase que no nos vemos en el trabajo, vamos al parque. Ella va con su equipo de mate, sus hijos, yo voy con mi equipo de mate, mi perra, y charlamos, qué sé yo, mi amiga, hace mucho que no la veo, charlamos, ¿cuál es el riesgo ahí? Vuelvo a insistirte lo mismo que hablábamos recién, si vos estuvieras a 2 metros de distancia con un tapabocas, el riesgo es 0. El punto es que la mayoría de las situaciones de esas se generan rápidamente a encuentros más sociales, donde se quitan el tapaboca, donde comparten algo para comer. O sea, que el control tan estricto es porque desconfían del comportamiento nuestro. No es un tema de desconfiar, es un tema de lo que observás. No es un tema de desconfiar, al revés, confiamos plenamente en la ciudadanía y hemos apostado permanentemente. Cuando ocurrió lo de la actividad deportiva, todo el mundo nos pedía que suspendamos y nosotros sostuvimos porque confiábamos en que sí íbamos a aprender. Porque en la primera noche no aprendieron ni las personas que salieron ni nosotros como gobierno. O sea que de alguna manera usted coincide con el ministro nacional cuando habló de alguna indisciplina social como la explicación al incremento de los casos. No, yo no lo miro de esa manera. Yo lo que digo es, en las investigaciones epidemiológicas observamos que se están cruzando familias. Y eso no es bueno porque nos demora la capacidad que tenemos de progresar rápidamente a nuevas etapas. Nosotros estamos en la etapa 1 y tenemos 6 etapas por delante y la gente las está esperando. Entonces el punto es, cuanto mejor cumplamos cada etapa en lo que en cada etapa podemos hacer, más rápidamente vamos a progresar. Lo único que nos importa es progresar rápidamente, no buscar culpables. Yo siempre digo, buscando culpables no se sale una cuarentena. Lo que nosotros tenemos que hacer es constituir ciudadanía y colaboración y cooperación. Esas son las palabras que funcionan para que esto funcione bien. ¿Por qué la primavera se supone que nos va a sacar de esto? Porque yo lo escucho a usted o a la mayoría de los funcionarios, es como ya pasa lo peor, la decisión que agosto es el mes del invierno, pero que después la primavera
nos va a sacar de esto? No, no es un tema de la estación de la primera. Primero es la temporalidad de las curvas. Sí. La curva de la Ciudad de Buenos Aires es una curva, como yo contaba. Hay varios motivos técnicos para evaluar la epidemiología de la ciudad que indican que es un escenario muy maduro, que no le queda tanto tiempo por delante si es que sostenemos un poco lo que hablábamos, la conducta entre todos. Ahora, más allá de eso, por supuesto que cuando viene la primavera, la temperatura permite más espacio abierto, menos encerrado, y empiezan algunas mejorías en términos de riesgo de contagio. Pero en realidad no es tanto la primavera, sino la evolución de la epidemia en la ciudad, ¿no? ¿Pero podemos esperar que para septiembre tengamos una vida más normal o no? ¿O en realidad no? Digamos, nosotros deberíamos esperar que para septiembre hayamos pasado varias fases de las que tenemos. Sí, seguramente sí. Sí, seguramente sí. En la ciudad seguramente sí. ¿Está agotado, Fernán? No, la palabra no sería agotado, estoy muy cansado, digamos, es demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiada tensión permanente, pero estoy bastante focalizado en lo que hay que hacer. ¿Cuántas horas duerme por día? Pocas. ¿Qué es poco? Y 4 o 5 horas, más o menos eso. A mí me intriga algo, una persona como usted que tiene todo este peso en su espalda, pues las decisiones son suyas en un punto. ¿Con quién habla cuando duda? Yo te diría dos cosas. Primero, más que peso de las decisiones, a mí lo que más me agobia es el dolor social, las cosas que ves todos los días. Cuando vas a un hospital y ves que la gente está cansada, está poniendo su voluntad pero está cansada. Cuando vas, pasas por algún lugar y ves una realidad de algún comercio, alguna persona o gente que tiene momentos muy difíciles de su vida que no puede compartir con sus afectos, sobre todo cuando está enferma. En fin, el día a día es muy duro. Lo que uno ve andando por la calle todo el día es todo muy duro. De manera que eso es lo que más me pesa, es lo que más me agobia. Y yo, sobre todo, dialogo esto con el equipo de trabajo que tengo en el ministerio y con mi familia, con mi mujer, digamos. Compartimos mucho. ¿Tiene miedo en algún momento? ¿Tuvo miedo? ¿Hubo momentos hasta no, ahora no. donde... Miedo personal, no, nunca. No miedo a enfermarse, miedo a fallar. Mucha carga de responsabilidad. Eso sí, lo sostengo y lo tengo frecuentemente cuando, digamos, esta pandemia nos está enseñando a utilizar las herramientas de la gestión de la incertidumbre, porque es una pandemia llena de incertidumbres y sobre todo con muchas decisiones dilemáticas, que es por protegerte de alguna cosa dañas a alguna otra. De manera que lo que he fortalecido en este tiempo es mi capacidad de gestionarme la incertidumbre, de los niveles de complejidad que soy capaz de manejar en cada día. Y sobre eso he trabajado todos los días. Usted es un experto en salud y en la gestión pública de la salud, ha hecho una carrera en eso y se ha ido profesionalizando. Y acá lo marco, digo, porque a veces la política tiene otras necesidades y otras urgencias. ¿Tuvo alguna discusión o algún debate fuerte en este tiempo con Rodríguez Larreta respecto de una cosa que usted creía que había que hacer y por ahí el jefe de gobierno no estaba tan convencido? No, discusión fuerte nunca. No soy una persona, y Horacio menos, que hagamos discusiones fuertes sobre temas. Porque la realidad es que todos sabemos que en este escenario la inteligencia colectiva, la construcción de una mirada diversa agrega valor. Claro, pero a veces de repente usted desde su conocimiento le tiene que explicar a otro que no lo tiene, digo, el jefe de gobierno no es médico, pero, y a veces cuesta, no sé, digo, desde la intención, no lo digo con mala... No, pero es que es un punto interesante. Esta pandemia no requiere de una gestión médica. La gestión de la pandemia es una gestión social, político, organizacional de liderazgo, sanitaria y luego emotiva, afectiva. Es decir, que tiene unos componentes que es tremendo. Digamos, no se puede gestionar con una persona. Por eso desde ahí digo que discusiones fuertes nunca, siempre nos hemos complementado con él y con tantas otras personas de gobierno, ¿no? Somos un equipo grande. Y nosotros trabajamos en eso, en agregarle complementariedad al debate. ¿Cuántos años tienen sus hijos? 24 el más grande, uno de 16 y una de 11. Cuando hablamos de los que no cumplen o los que hacen otras cosas, muchas veces es muy difícil al de 16, tiene uno, y el del 24, supongo, explicarles o hacer que cumplan. ¿Les pasa que sus hijos le reclaman que sus amigos a lo mejor se juntan y ellos pueden o no pueden? O... Yo te diría, el nivel de... O se le escapan de la casa. No sé. No, el nivel de compromiso de mis hijos es muy alto y han tenido un comportamiento, la verdad, que ejemplar durante todo este periodo. Estos últimos días empiezan a dialogar sobre el tema, de cómo otros, sobre todo los que son más adolescentes, de cómo otros amigos hacen encuentros y ellos no pueden. Ese diálogo empieza a estar en la mesa todos los días. Sí. ¿Se enoja con los que se
¿Se juntan? No, yo soy muy respetuoso de lo que cada uno va pudiendo hacer. Pero siempre digo, los comportamientos sociales, digamos, más trascendentes no pasan por el control externo del premio y el castigo, sino pasan por la reflexión y la convicción interior. Así que siempre soy de frente a alguna situación que creo que no es la forma, es proponer el diálogo y la reflexión sobre eso. Habla de la reflexión y de este momento. Usted, un poco como los que seguimos trabajando y sobre todo en su cargo, mucho y con mucha demanda, pero tuvo tiempo de algún momento de reflexión en lo personal que diga, bueno, yo de esta situación salgo distinto. No tengas ninguna duda, yo al día de hoy soy una persona totalmente diferente de lo que era hace 4 meses. Todos los días he terminado, buena parte de los días que vienen hasta aquí he terminado muy estresado, con mucha angustia, y todos los días me pregunto qué tengo que aprender hoy para mañana poder tolerar esta complejidad. Y todos los días me preparo para algo diferente, y todos los días aprendo algo nuevo. ¿Qué diría? ¿En qué cosa? ¿En qué aspecto? Por ahí se lo marcan en su casa, su esposa o sus hijos. En temas concretos habría que preguntarle a lo mejor a los demás, pero yo te diría, las primeras semanas casi nos morimos de la dificultad que fue atender a 8 personas, a 8 enfermos, y ahora atendemos de a miles. Es decir, que esa organización del equipo, la mirada sistémica del problema, la generación de una estrategia integral, la gestión social y comunicacional, han sido todas cosas que he tenido que aprender rápidamente cuando entendí que el fenómeno no era solo sanitario. ¿Qué hace cuando dice necesito desconectarme por un ratito? No me diga estudiar, desconectarse de verdad. Yo toda mi vida me desconecté mirando la naturaleza, leyendo algo, o solamente mirando y reflexionando, o haciendo deporte. Y ahora me queda la bicicleta fija y mirar el jardín de mi casa. Claro, usted vive en provincia, no puede salir a correr. Así es. Abraza un árbol cuando... No, mi mujer abraza los árboles. Ah, mira. Y me enseña, pero todavía no aprendí. Porque le da... No, es que ella me enseña que abrazar el árbol es encontrarse con la naturaleza y lo siente. Yo todavía no he logrado hacerlo. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando todo esto pase? El otro día me preguntaban eso, así más en privado, y decía, realmente creo que va a ser así. Es lo primero que voy a hacer es dedicarme a llorar un rato, a descargar. Y lo segundo, irme con mis afectos de familiares a algún lado a pasar un rato. Tenemos que jugar. Es tremendo. Bueno, me hace llorar. No, porque se lo nota que está... Yo por eso le preguntaba si estaba agotado. Y cuando usted dice llorar es como decir, wow, es como, me imagino que es un poco de... Relajar, soltar. De bajar y decir, lo pasamos. Ya está. Lo soltar. pasamos. ¿No? Ya como... pasó. Por supuesto que uno sabe que cuando pase la pandemia sanitaria vienen tantos otros desafíos para la sociedad. Pero yo siempre insisto, me importa mucho cómo pasamos la pandemia. Si somos capaces de pasarla sin culparnos mutuamente, sin pelearnos de los que piensan A y los que piensan B, sino tratando de construir una mirada común dentro de esa diversidad que tiene la sociedad porteña, seguramente vamos a salir como una sociedad mejor, y eso va a significar que al menos vamos a sacar algo positivo de todo esto. Lo último, y vamos a jugar y cambiamos el clima, pero el spot que sacó el gobierno ayer, creo que fue este fin de semana, donde, bueno, un poco, si quiere lo podemos ver, lo tenemos acá, porque es bastante fuerte. Está ahí en pantalla. Y que es un poco esta dualidad. ¿Siente que está bien? No es mi estilo. Yo siempre estuve en desacuerdo con tensar el vínculo entre los ciudadanos y sobre todo con buscar o culpables o asustar. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que las pandemias las gestionan los comportamientos sociales y la vincularidad social, no las políticas solamente. Se necesita de construcción de cooperación y espacios de confianza, digamos, para poder gestionar la pandemia. Y el asustar, hay gente que está muy asustada y dice, ¿por qué no asustan más? ¿Por qué no aclaran que nos vamos a morir todos, que esto es peligrosísimo? Yo siempre digo lo mismo, las personas asustadas no sacan la mejor parte de ellos. Y nosotros necesitamos colaboración y comprensión del otro y empatía. Entonces, todo lo que nos distancie de entendernos, de respetarnos, de comprendernos la diversidad de las cosas que somos capaces de hacer y de los que no somos capaces y por lo tanto incumplimos, todo lo que nos aleje de ese diálogo nos quita la posibilidad de construir algo juntos. Y por eso a mí no me gusta ni asustar, ni tensionar, ni buscar culpables. Yo siempre digo, cada uno
hace lo que hace determinado por su contexto y su aprendizaje previo. Es una cuestión de generar el espacio para que reflexione. A veces lo podemos hacer desde el gobierno, a veces lo pueden hacer sus propios amigos, a veces sus familiares, pero necesitamos una ciudadanía dispuesta a reflexionar. Esa es la forma de salir de esto. Bueno, ahora sí Bien. vamos a jugar. Momento de verdad, consecuencia. Voy a parar un segundito. Ya vio el juego, que ya sabe. Ahí está, muchas gracias. Ahí está el consecuencia para Maru. ¿Sabe cómo es? Tenemos No, que hacer pero- pasar a alguien para la consecuencia. Ah. No se asuste. No se No hay asuste, porque sé problema. que la consecuencia genera como... Ahí entra, ¿no? Tenemos Lucho se llama. Es esencial, quiero aclarar, porque es el peluquero del canal. Upa. No se asuste, Quiroz, no se asuste. Pasa, Estamos Lucho. anticipando un Podés poco. venir acá a la Ahí barra está. cuando quieras. Estamos anticipando un poco, pero para que Lucho pueda Claro. entrar. Yo le... Me están amenazando, Maca. No, No, ahora Lule va a contar cómo es el juego. tus cosas, apoya tus cosas tranquilos. El juego jugaba, ¿verdad? Consecuencia. De chiquito. Pero sabe de qué Sí, estamos sí. hablando. Bueno, por eso no es ninguna presión la que vamos a hacer. Tenemos una pregunta por la verdad. Ajá. Que le vamos a poner un poco de contexto. Esto es como en el círculo político, estamos en medio de la pandemia, hablar de política es difícil, pero sí que claramente en el ámbito político se habla para el año que viene Ajá. de una posible candidatura suya. Entonces la pregunta es, estamos pensando en el futuro, en el año que viene. El año que viene, Fernán Quirós va a ser ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires o va a ser candidato. No responda. Porque puede responder por la verdad o esto es un trabajo, una gestión de verdad consecuencia para de salud. ¿Por qué? Pues las peluquerías se habilitan el miércoles, Así ¿no? es. En la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un anticipo, como sabemos que usted no se ha cortado el pelo en estos Ajá. 4 meses, o no sé si los 4, pero por lo menos En los 4. hace mucho que no lo hace. Le ofrecemos el servicio de Luciano Castro. Que es ¿ah? peinador y peluquero del canal, es esencial, por eso está acá, se mantiene la distancia, trajo el protocolo y trajo todos los instrumentos, ¿no? Claro, le podemos, el servicio sería, puede elegir la consecuencia, cortarse el pelo. Ahí está. Acá en verdad consecuencia. En vivo. O Claro. sea, o responde la pregunta o se corta el pelo. Tengo una sola opción porque no me voy a cortar el pelo hasta que los peluqueros no puedan trabajar. Pero ya prácticamente estamos, Estamos, Fernando. faltan 5 minutos. No. Bueno, No hay ningún problema, contesto la pregunta que ustedes quieran. el año que viene, digamos, esto es desde usted mismo, ¿candidato o ministro de Salud? No tengo ninguna voluntad y no he pensado absolutamente en ningún momento, no he dedicado un minuto de mi tiempo a pensar ser algo diferente al ministro de Salud en este momento. ¿Y si se lo piden? Será el contexto del año que viene. Al día de hoy te diría, lo único que me importa es ser ministro de Salud. Le damos la despedida a Lucho. Hasta el miércoles Lucho no se va a Perdón, cortar Lucho. el pelo. Perdón. Lo intentamos. Lo intentamos. Chao. ¿Se sacó turno ya? Sí. ¿En serio? ¿Esto es una pregunta, verdad, consecuencia o no? No, pero esta vez no nos cuenta de chumba. Sí, sí. ¿Ya se sacó turno? Sí. ¿En ciudad? Claro. Porque en provincia no Como- se puede. sí, en provincia ya se Sí. puede hacer. la Ah, es semana verdad. pasada. Hoy, a partir de hoy eso. no me Pero acordaba. ya algunas No me acordaba. jurisdicciones ya podían. Pero decidí cortármelo en la ciudad. ¿Y qué tiene un peluquero? Ahora no puedo parar acá. ¿Tiene un No. peluquero fijo? ¿Tiene uno que desde Mi siempre? peluquero se jubiló, con lo cual lo perdí de toda la vida. 35 años cortándome con él. ¿Creo que se jubiló en la a una pandemia? cuadra del italiano. No, justo antes. Ah, está bien. Así Bueno, que toda la vida me corté ahí. ¿cuándo tiene turno entonces? El miércoles. ¿A qué hora? No recuerdo. Bueno, esta es la primicia de verdad consecuencia. El miércoles Fernán Quirós se corta el pelo. Así Muchas es. gracias, Fernán. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Estoy acomodando, casi me caigo, por acomodar Ahí está, los ahí está, petates lista. ahora que se fue Quirós. Tenemos sentada ya en el programa está Vilma Ibarra, pero antes tengo que atender el teléfono rojo porque si no nadie me escucha. Bueno, Sonó. Hoy, Sonó. Otra que está 11 veces por lo menos. pues tanto teléfono rojo es porque hoy sonó fuerte. ¿De qué estamos hablando? De algo que vamos a hablar ahora con Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, pero muy por encima de eso es una de las personas centrales de la agenda de género del Gobierno Nacional y también de la reforma judicial, que es de lo que se va a empezar a hablar de modo muy fuerte esta semana. ¿Por qué suena el teléfono rojo? ¿Por qué hago toda esta intro? Porque Alberto Fernández anunció ya 1000 veces, ¿no? Que iba a lanzar la reforma judicial, 1000. Pero lo había dicho el otro fin de semana en una nota en Página 12. Que era el dijo, que iba el viernes. Dijo. esta semana va, dijo. Viernes, le puso claro, fecha. llegó el viernes, no pasaba.
juraban en gobierno, el lunes está. Este fin de semana nos enteramos que el lunes tampoco está. Nos preguntamos por qué. Bueno, por el teléfono rojo. Alberto Fernández llamó uno a uno a los 11 integrantes de este comité de asesores al presidente que tienen que formular un proyecto estructural de reforma de la justicia, que es otra cosa, no es el proyecto que va a ir ahora al Congreso, es algo mucho más grande, más estructural. Pero lo que pasó fue eso, no tenía tiempo, entonces llamó y no llegó a presentarlo hoy, lo va a hacer el miércoles el presidente de la Nación. Hay que verlo igual. Yo te digo que ya no digo más cuándo lo presento, cuándo no lo presento. Le vamos a preguntar, ¿es verdad que finalmente...? Claro, está bien. Te digo que esa es difícil de responder. Bueno, no, hablando un poco en serio, vos lo planteabas al principio, Lu. ¿Por qué la reforma judicial en este momento? ¿Cuáles son las prioridades o las cosas urgentes hoy de la Argentina? Si uno tuviera que enumerar. La pandemia, la salud, garantizar que el sistema de salud no colapse. No es una tarea fácil. Las camas están al 65% en la región del AMBA. Veíamos imágenes estos días como las del contenedor refrigerado en uno de los hospitales del conurbano bonaerense. La economía. Dábamos los números terribles la semana pasada. Por decir dos cifras generales, se espera 50% de pobres después de la pandemia y una caída del Producto Bruto Interno en torno al 15% en la Argentina. No parece que el IFE reconvertido en una suerte de aporte universal o inclusive el congelamiento de tarifas por más de un año pueda llegar a resolver o dar una solución al problema de una crisis económica gigantesca de la Argentina. Y por último, la inseguridad, un tema que se habló muchísimo durante las últimas semanas, donde las cifras todavía no son alarmantes. Por ahí la estadística no indica que tenemos una curva o un salto en la curva en los casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Sin embargo, las autoridades advierten sobre dos puntos que sí son importantes, que todos en nuestros barrios, en nuestras casas, los estamos empezando a sentir. Que los delitos son más violentos. Son adentro de tu casa, ¿no? Y que si la crisis económica sigue, van a incrementarse sobre todo los delitos contra la propiedad. No lo decimos nosotros, no lo digo yo sentada acá, lo dicen las autoridades provinciales y nacionales. Entonces, resulta difícil entender el porqué de Alberto Fernández presentando en este contexto la reforma judicial. No parece ser, como lo planteaba Luciana al principio, una prioridad hoy entre los argentinos. Hay quienes dicen que Alberto Fernández termina presentando la reforma judicial porque esa es una gestión de Cristina, que es un trabajo y una cosa en la que Cristina está detrás y que por eso avanza. Hay otros que dicen, y como lo planteabas vos también, Luis, que está la duda respecto de, ¿hay o se esconde un plan de impunidad detrás de este gran título que nadie puede discutir, que es que la justicia en la Argentina necesita ser saneada? Pero también hay otra posibilidad. ¿Cuál puede ser el objetivo final que busca Alberto Fernández detrás de esta reforma judicial? Puede ser quizás no ser el único culpable. ¿No ser el único culpable de qué? De no tener una solución concreta que resuelva los problemas urgentes de la Argentina. La salud, la pandemia, la pobreza, que es la economía, y la inseguridad. Porque eso se resuelve con gestión, y la gestión solo la tiene el Poder Ejecutivo, es decir, su gobierno. Hay otra demanda que es estructural, que es la del saneamiento de las instituciones fuertes y transparentes, más democracia. En eso la justicia es fundamental. Y en la solución de ese problema sí somos todos parte. De alguna manera, Fernández quizás está con la reforma judicial compartiendo un poco de responsabilidad. Quizás al final del camino quiere no ser el único culpable. Ahora la pregunta es, ¿alcanza lo importante para tapar lo urgente? Bueno, y sobre todo ahora vamos camino, ya vamos a Vilma Ibarra, lo decíamos hace un ratito, es la secretaria de Legal y Técnica, es una de las personas, vamos que les esperamos, es una de las personas que más sabe de esta reforma, pero me parece que lo que hablaba Maru recién. Hola Vilma. ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. noches. Buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Hay una pregunta que es la primera, es un escenario para todos los que vivimos en este país de mucha emergencia, por la economía. Tomemos dos, si quieres, dejemos de lado la inseguridad, otros temas estructurales, pero economía y la pandemia. ¿Es este el momento de discutir la justicia en Argentina? A ver, yo pondría contexto. En principio, el gobierno está gestionando la pandemia.
esto central, el mayor desafío que tuvo este gobierno desde que asumió fue haber encontrado un país con los indicadores muy mal en macroeconomía, en endeudamiento, en pobreza, en desempleo, en indigencia, en consumo, en actividad industrial. Todos esos índices daban mal, con un sobreendeudamiento y una deuda muy grande que había que renegociar. En estas condiciones asumió el país y llegó la pandemia. En ese contexto nosotros tuvimos un gobierno muy activo, que es muy difícil decirlo, porque uno dice muy activo, que hizo muchas cosas y seguramente es cierto que no alcanzan, porque uno dice, llegamos a 9 millones de personas con el IFE. 9 millones de personas en un país con la mitad de su economía fuera de la formalidad, a las que tuvimos que buscar y se llegó. ¿Alcanza? Seguramente no. 310.000 empresas asistiéndolas con ATP. ¿Alcanza? Probablemente no, pero es un esfuerzo fiscal que hacen los argentinos y las argentinas con sus impuestos enorme, pero que va a sostener la producción, va a sostener el trabajo como prioridad establecida por el presidente, que la gente no pierda su trabajo. Necesitamos que la Argentina, pospandemia, tenga toda la actividad para ponerse de pie, que las empresas puedan funcionar, puedan dar trabajo digno, y necesitamos sostenerlas de alguna manera. Se llegó con las tasas a tasa cero. Se hicieron montones de actividades en el marco de una pandemia donde la Argentina hasta acá viene llevándola con los márgenes de cuidado sobre los ciudadanos y las ciudadanas. Digamos, hasta hoy la Argentina viene gestionando una pandemia inédita que el mundo no esperaba, con una mirada, digamos, cuidadosa. Yo soy prudente, todavía esto no terminó, no solo no terminó, tenemos un momento muy difícil, pero se viene gestionando, cuidando la vida de los argentinos. Por eso, y las Vilma, argentinas. En ese marco, con este diagnóstico, digo, con ese marco, nosotros no es que estamos diciendo, bueno, no miramos la economía, no miramos la salud, nos dedicamos. No, acá tenemos que atender a un país que tiene que funcionar. Y la justicia es el lugar donde terminan ciudadanos y las ciudadanas yendo a reclamar para la garantía de sus derechos, para que se garanticen sus derechos. Nuestra Constitución establece derechos para ciudadanos y ciudadanas y obligaciones, responsabilidades y obligaciones para los gobernantes. ¿Dónde se ejercen esos derechos si me los niegan? En la justicia. A todos los ciudadanos y ciudadanas nos tiene que importar, y es fundamental que saber que tenemos una justicia independiente, que tenemos una justicia que no va a responder ni a los poderes fácticos ni al poder de turno, y no parece ser la justicia que tenemos ahora. Tenemos muchísimos jueces y juezas probas, por cierto, pero es una promesa de campaña, ha sido un reclamo histórico en este país y algo de lo cual queremos salir, que es de esa justicia pendular que cuando está un gobierno investiga a los opositores, cuando llega otro gobierno se ocupa de los nuevos opositores y nosotros en este momento estamos en el gobierno y podríamos optar por mantener la justicia pendular, y el presidente de la Nación tomó una decisión. Terminamos con la justicia pendular. Si hay algo que no tiene que haber, es justicia ni de Cristina, ni de Macri, ni de Alberto Fernández. ¿Cómo hacer para convencer a la gente de que no es un plan de impunidad orquestado por la vicepresidenta de la Nación? La primera medida que uno toma para establecer esto en un marco de debate democrático es llevarlo al Congreso. Si hay algo que en la democracia se establece, es que hay un lugar donde la gente pone sus representantes, sus diputadas y diputados, sus senadores y sus senadoras. Y es allí donde se saldan los debates democráticos. Porque el presidente no salió a definir por decreto jueces, no hizo nada de esto. El presidente viene con propuestas que eleva al Congreso de la Nación. Esta primera garantía de debate amplio, plural, democrático, que me parece que es algo que nos tiene que
no sé, tenemos que empezar a valorar que ese es el lugar de mayor diálogo que tenemos en nuestro país y el que nos establece la Constitución. Eso es muy interesante en ese sentido. Obviamente la reforma esta reforma es un recorte de lo que tiene que ver con el juzgado federales y algunas cosas más. No quiero ponernos en tecnicismo porque por ahí dejamos a la gente afuera, pero a mí me interesa algo. Va el proyecto de reforma y sale este comité asesor del presidente, donde ahí se van a discutir cosas de tamaño estructural de la justicia argentina. Y esas 11 personas las elige el presidente. Digamos, no se convocaba a los diputados y senadores para elegirlas. Y en esas 11 personas es cierto que está la candidata a la procuración que había propuesto Mauricio Macri. Gil Domínguez. Exacto, Gil Domínguez. Pero también es muy cierto que está un gran jurista de la Argentina, pero que es el abogado de Cristina Kirchner. ¿Es necesario, si querés, ese barro en el que entran algunos nombres cuando los pones dentro de una comisión de tamaño? A ver, primero, yo no puedo confirmar ni negar ninguno de los nombres porque esto no fue anunciado oficialmente. El presidente de la Nación va a hacer anuncio oficial en su momento de quienes integran el comité asesor. Vamos, esto es primer punto que tengo que marcar. No hay anuncio oficial, entonces nada de eso yo puedo opinar al respecto. Sí decir que el presidente está convocando no un tribunal que decide, está convocando un comité asesor que lo va a asesorar a él y le va a hacer un dictamen, tampoco va a hacer proyectos con articulado, va a ser un dictamen, va a hacer propuestas, va a hacer análisis con toda la pluralidad, porque este es el sentido de esa convocatoria. Y el presidente después recogerá o no las propuestas que le hagan, porque no son vinculantes, y elevará proyectos de ley al Congreso de la Nación. ¿A usted le parece bien que esté Veraldi? A usted No es un problema de que parezca bien o mal. Yo, No, primero, no correcto. sé si el doctor Alberto Veraldi es o no parte de la convocatoria. Lo que sí quiero decir es que cualquier persona que tenga prestigio jurídico, que tenga sea reconocido profesionalmente y que tenga una trayectoria, puede ser convocado. Yo no creo que sea, de verdad, creo que no sea un motivo de veto ni impugnación ser abogado de alguien o dejar de serlo. Es como un ejercicio básicamente democrático, porque si no, decir, uno estuvo con tal dirigente que no hay que vetar a nadie. Pero Que no hay que vetar a nadie. No, pero es que no es eso. Los abogados, soy abogada, Sí. tenemos nuestros clientes No, y a yo mí lo que sé, me pero parece... está, y ella es la vicepresidenta. No, pero a mí a ver, no sé si está o no está. Okay. Solo quiero que sepas que hay algo que tenemos que sacar, que es que no podemos hacer una capitis diminutio por el cliente de un jurista. Un jurista o una jurista que puede haber asesorado a un presidente, a otro por haber sido candidato de un presidente a la procuración, no le quita ningún mérito de la excelente trayectoria que tiene la doctora Mirta Roca. Entonces me parece que estas son cosas que hay que pensar. Cada uno tiene una historia, una trayectoria y creo que a eso tiene sentido la pluralidad. Si no, perderíamos el criterio de pluralidad. Vilma, queremos proponerle un ping-pong ahora para... Bueno, para... soy buena jugadora de ping-pong. No, pero este es de ping-pong verdad soy preguntas. buena. Sabemos jugar bien al vóley también, ¿no? Fui federada en Fue vóley federada en muchos vóley. años. Ya hace un tiempo que no juego. Bueno, no vamos a traer ninguna pelota acá, es de preguntas. ¿Ampliación de la Corte, sí o no? No, yo no voy a opinar sobre eso. Yo soy una secretaria legal y técnica de una presidencia y el presidente escuchará a los comités asesores, a los asesores, tomará decisiones y elevará los proyectos al Congreso. De verdad creo que no sumo dando una opinión personal, que además por otra parte sería irrelevante, porque me parece que hay un ministerio, hay un presidente, se evaluarán las propuestas y evaluaciones que haga el comité asesor. No. Esta pregunta tiene que ver con, bueno, se ha discutido mucho, usted es una de las, yo le digo que es la auditora de la agenda de género del gobierno un poco, sobre todo cuando hay reuniones de un montón de hombres, como pasó hace poco con el presidente en una mesa enorme con los hombres del poder empresario argentino, no había mujeres y después
el 9 de julio apareció Carolina Castro de la UIA, un poco respondiendo a esta demanda suya. Pero la pregunta es esta: ¿debería haber como un cupo femenino en el Ejecutivo? Yo creo que lo que hay y lo que tiene que haber son protocolos de funcionamiento. Cuando yo planteo, visibilizo de alguna manera el tema de la ausencia de mujeres, lo visibilizo y es visibilizar respecto de toda la sociedad. Vienen los sectores gremiales sin representación femenina, vienen las organizaciones sociales a veces con muy baja representación femenina, vienen los sectores empresariales con baja representación femenina y a veces en la interlocución del gobierno solemos ser muchas mujeres, hay algunas oportunidades que no. Y en esos casos yo agradezco la generosidad del presidente que permite visibilizarlo, porque él mismo lo ha dicho, venimos de una historia, todos y todas, y yo en eso sí no quiero enojarme, porque somos hijos e hijas de una historia de muchos años de machismo. Sin maldad la pregunta, ¿es machista Alberto y se tiene que deconstruir o...? Bueno, Alberto lo ha dicho, él viene de criarse como dijo él alguna vez, lo dijo soy un hombre del siglo XIX, hizo un comentario así, sí, muy agradable. Él hace un enorme trabajo de visibilización y eso creo que es. Pero es un poco machista entonces todavía. No, yo creo que es lo que nos pasa a todos y a todas. Es un varón criado en estructuras muy machistas. A mí me enseñaron con esa misma estructura. Mi mamá me enseñaba, era ama de casa, mi papá era el proveedor y a mí me enseñaban que yo tenía una trayectoria para casarme, atender a un marido, atender a los nenes, y a mi mamá era impensable que yo hiciera, no sé, una actividad laboral plena. Y creo que me la enseñó con lo mejor que me pudo dar, que era lo que ella había aprendido y creía que era lo valioso. Eso uno va yendo en la vida y aprendiendo a desafiar y a darse cuenta de los cambios que hay que hacer. Y yo, si hay algo que le valoro al presidente, es que, sabiendo que ha tenido él también una educación de este estilo, es profundamente amplio en esto. Ha visibilizado, ha ayudado muchísimo a visibilizar el reclamo de la agenda de género. Y no ha habido muchos presidentes que lo hicieron. Y eso es un enorme valor que se le reconoce, que lo ha tomado y que nos da la oportunidad de plantearlo. Tuvimos una presidenta mujer 8 años en la Argentina. Es interesante que diga que no ha habido muchos. No, bueno, pero a ver, sí, yo creo que son visibilizaciones distintas. Cristina no tenía en la agenda la legalización del aborto, pero sí se pudo dictar en su gobierno. Yo trabajé mucho en ello, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. La ley de identidad de género además es una ley importantísima porque el colectivo travesti trans es uno de los colectivos más vulnerados en sus derechos, de un nivel de violencia institucional enorme y muy invisibilizado. Y haber logrado una ley que hoy en el mundo es ejemplo de lo más avanzado en materia de identidad de género, también son cosas que tenemos que reconocer como políticas de ampliación de derechos y de diversidad, ¿no? Después uno tiene las coincidencias, disidencias, lo que vale, y uno tiene que saber que en determinados momentos en que hay gobiernos que amplían derechos se cristalizan esas cosas que han sido importantísimas como conquistas sociales. ¿Van a enviar la ley de legalización del aborto al Congreso? Usted es una de las que escribió y trabajó en eso y sé que insiste y que es un tema importante para usted. Y sí, es un tema importante para mí y para muchas mujeres porque nos revela mucho la sensación de que hay muertes de mujeres que son evitables. En el gobierno el presidente ha sido muy, muy claro con esto. Queremos que haya la mayor cantidad posible de mujeres que no mueran en abortos clandestinos. No queremos más muertes de mujeres en abortos clandestinos y queremos reducir la cantidad de abortos. Para esto tenemos que hacer una política muy activa de educación sexual integral y hay que
evitar la clandestinidad, porque las mujeres, pese a la amenaza de que pueden ir a la cárcel, lo que queda claro es que ese modelo fracasó. Hace más de 100 años que está en la Argentina y decenas de miles de mujeres abortan y muchas mueren. Pero El presidente tomó la decisión, lo dijo que para él es un tema de salud pública, porque son mujeres que mueren a causa de la amenaza de cárcel, y que la mujer tiene que ser atendida en un hospital público. Se ha tomado la decisión de abortar. Así que apenas se pueda, no esté tan estresado el sistema de salud. En este momento estamos ante una pandemia única, y tenemos que poner todo el sistema de salud, está atendiendo a que no se estrese y no se colapse el sistema. Entonces creemos que es ahí el lugar donde se está haciendo el mayor asiento en este momento. Y el presidente dijo, cuando se pueda y estemos en el momento, por supuesto que se va a hacer. Es un compromiso del presidente porque es su convicción, ha sido siempre. Y yo, nada, tal cual, creo que hay que hacerlo en el momento correspondiente y con todo el respeto, y dar un debate respetuoso. Vilma, este es el programa, se llama Verdad Consecuencia. Con todos los que vienen los hacemos jugar. Esto la va a poner un poco nerviosa, pero no es para tanto. Es una pregunta por la verdad. Si no la quiere responder, tiene que hacer la consecuencia. En este caso, la pregunta por la verdad es esto. Básicamente es una dualidad en donde, si usted tuviera que elegir dos cosas que queden, ¿no? Una de las dos, no puede quedarse con las dos. Que este gobierno, usted termina su gobierno y dice, una de estas dos lo logré. ¿Prefiere que el aborto sea ley o haber logrado sanear la justicia? O la consecuencia. Voto con las dos manos, las dos. Bueno, Pero las dos manos, voto con una mano y voto. Yo fui senadora y diputada, voto con una mano al Senado y con la otra en diputado. Tiene que elegir una de las dos. O la consecuencia, que es que tenemos un tape, porque que nos cuente qué le dijo al oído el presidente de la Nación el día que le tomó juramento como secretaria de Legal y Técnica. Voy a la consecuencia, mira vos. Porque las otras voto las dos. ¿Qué le dijo? ¿Y ustedes qué piensan que me dijo? No Es muy sencillo. Ustedes que yo tengo un segundo nombre, que es el nombre de mi mamá. Mi mamá murió hace 30 años. Y a mí nunca me gustó ese nombre. Entonces yo siempre dije que mi segundo nombre se ignore. Nunca, jamás dijo que me llamen por el segundo nombre. Entonces cuando me va a tomar, él ve el nombre completo. Entonces se acerca y me dice, ¿te digo Lidia? Ay, Yo me llamo Vilma Lidia Ibarra. ¿Y lo dijo? Pero aviso que es la primera vez que lo cuento en público. ¿Y lo dijo? No me acuerdo después si lo No dijo. sé, no, me dijo Vilma, que no, Lidia, pero me dijo, ¿te digo Lidia o no? A ver. Y yo con cara de decir, Claro, ¿pero qué es esta charla? En el medio de esta situación Ahí está, estaba Lidia muy Ibarra. nerviosa. Le dijo Lidia. Juráis por la patria, desempeñar con Sí, siempre me va a llevar la contra. Fíjate. ¿Sí? ¿Siempre le lleva la contra el presidente? No, discutimos bien, pero discutimos, está muy bien, eso es lo que está muy bien, charlamos mucho, tenemos muy buen diálogo, tenemos mucho respeto entre los dos y está muy bien. Creo que eso es muy importante para poder trabajar bien. Muchísimas gracias. Ay, ¿Con Cristina también charla? Yo a Cristina no la cruzo mucho, porque yo trabajo en la Casa Rosada. Claro. Y Cristina en general no va a la Casa Rosada. Y cuando yo voy a Olivos voy a temas muy puntuales, porque mi sede es la Casa Rosada, donde está todo el equipo de Legal y Técnica. Entonces no la cruzo mucho, y cuando el presidente se fue al exterior, ella no firmó porque quería evitar así que no la he cruzado, pero es ¿No la ve desde la Asunción? Efectivamente, pero es la vicepresidenta de los argentinos, yo soy la secretaria Legal y Técnica, y muchísimo respeto. Muchas gracias por venir. Gracias, Muchas Vilma, gracias muchas a gracias. ustedes.
Acá está Jason Sin, que lo teníamos abandonado la semana pasada, nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo lo rebautizaste? Jason Sin. Sí, cuando te Soy llamas con muy un nombre del raro, sobrenombre. claro, ya Muy del decís, sobrenombre. Me encantó. ¿cómo soy? Me doy vuelta. Podés hacer Cariño. como Vilma, que no le gusta su segundo Yo nombre. tengo un segundo me podés- nombre que ¿Cómo no es? lo suelo decir tampoco, pero voy a esperar a que me nombre un presidente para decir. Cuando Algo asumas, así. Jason. Porque si no, escuchame una cosa. Bueno, miren lo que tengo. Este objeto que, claro, para nosotros ya es cotidiano y que por suerte acá es raro ver a alguien que no lo esté usando en la calle. La verdad, a lo sumo lo tiene un poco corrido y ya. Pero si te lo veas tenés que volver. Pero la cuestión es que este objeto, que lo descubrimos mucho este año, Sí. es un objeto ya político en los países donde hay mayor cantidad de contagiados de coronavirus. Esto es una verdadera grieta. Sí, una guerra fría. Pero tremendo. Y a veces, o sea, las imágenes que provoca el tapabocas es realmente insólito. De hecho, en Estados Unidos, una encuesta que hizo una agencia reciente dice que el 35% de los que apoyan a Trump solamente usan tapabocas. Y fíjate algunas imágenes que suceden en Estados Unidos por gente que no usa el barbijo y que esto es en un supermercado que estamos viendo. O sea, podemos ver la acá atrás política, mío. el escenario de la política mundial expresado en los tapabocas. Exactamente, entre los que están a favor de la cuarentena y la pandemia y los que están en contra. Obviamente los que están en contra no usan barbijo y los que están a favor sí. Pero hay algunas escenas que parece surreales, de películas yankee. Fíjate, ese señor ahí recién, ¿lo puedo poner de nuevo? Saca una pistola. ¡Una pistola! ¿Por qué? ¿Para que use o para que no use? Porque no tenía barbijo, entonces le decía, ¿qué me apurás? ¿Qué me apurás? Todo en norteamericano. En inglés, claro. digamos, ¿no? ¿Qué me apurás? Y saca una pistola en pleno Pará, qué horror. supermercado. Esta es ¿Este otra anda con imagen. una pala? Un señor. Sí, también, fíjense cómo empieza porque vos no estás usando barbijo y después, por supuesto, ahí está el señor que está armado, Ay, fíjense. no, por Qué Dios. delirante. Sí, ahí te entendés la complejidad de... Y después tenés del otro lado también la gente que... Mirá estos matones que salen a obligar a la gente que use barbijo. ¿Pero están con barbijo esos chicos? Están con barbijo, lo usan más o menos, pero dicen, tenés que usarlo y fíjate, agarran unos chicos. Ahí está. Me Y- gusta, concientizan. Sí, pero de forma un poco violenta. que si no, ¿Te lo pones o te lo pones? Usan los músculos Mirá, para que... fíjate. Bueno, pero no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra en las últimas horas también se aprobó el uso obligatorio de barbijos. Y fíjense esta Una persona imagen. desnuda. Este es la zunga barbijo, fíjense. Loca, ¿esto dónde es? Esto es en Inglaterra, esto es pleno Londres. ¿Viste ¿Eh? que este es un talibán del no barbijo? Bueno, es que claro, fíjate que allá es verano igual, chicos, no se van a entender eso. Bueno, igual Londres, el verano tampoco es que hace 50 grados, ¿no? Es verdad. Pero ahora, a partir de este fin de semana en Inglaterra, vas a tener que usar barbijo para entrar a negocios. Si no, 100 libras de multa y se ven estas imágenes como recién. Pero no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, sino en la India también. Fíjate, hasta un diario te viene con un barbijo para que lo termines usando, porque la gente no usaba barbijo Sí. directamente. Entonces, la India, que también es el tercer país con más contagiados de coronavirus y el segundo país con más cantidad de habitantes en el mundo. Eso te iba a decir. Sí, Así que- mucha concentración, depende de la ciudad de ustedes, es muchísima concentración de gente. En Exactamente. condiciones dificilísimas, o sea, como si no usan tapabocas es un peligro. Es que ya está comprobado que usar el tapabocas y la distancia social hacen que baje el riesgo de contagio, pero esto es una cuestión política y estas imágenes son insólitas. Pero no hace falta igual tampoco llegar al extremo de este chico que se puso, pero lo vamos a mostrar la próxima, parece. Ah, Es un enigmático. un enigmático. Sí, exactamente. Bueno, la guerra del tapabocas, sí, La guerra del tapabocas, no. sí, no, recuerden. Sin Estados- violencia, por favor. Sin por lo violencia. menos. Acá todo el mundo tapa boca igual. Sí, eso es cierto. Es como estamos importando un debate. Yo sé que hay temas para No, debatir. yo en decía nuestro acá, país. yo decía que en esta mesa chiquita los estaba intimando que te ¿Quieren pusieras usar? el... Lo que Ah, pasa que es te que pongas usar el el... tapabocas. No, no sé vos, para... Que nos vayamos a la tanda nos están intimando. Ah, Vos sí, ponete bueno. el tapabocas y paramos de hablar Me los están tres. censurando, censura. Ah. Tapabocas para tapar la boca de verdad. Bueno, tenemos que ir a la tanda. Ya venimos. 12:06 de la noche, ya está. No, Terminó, no hay más. Nos tenemos que ir. Los esperamos acá el lunes que viene. En verdad, consecuencia, que descansen y que estén bien. Chao.